El silbato sonó y el clásico arrancó con la intensidad que solo un enfrentamiento entre dos gigantes del fútbol puede ofrecer. Cada pase, cada carrera, cada choque de cuerpo sobre el césped parecía dictar no solo el resultado del partido, sino también el futuro inmediato de uno de los jóvenes talentos más observados del fútbol mundial, Lamine Yamal. Porque lo que empezó como un enfrentamiento más en la liga, terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático, en una especie de laboratorio donde se mezclaban deporte, justicia y política futbolística. Y si creías que un clásico solo servía para ver goles y celebraciones, prepárate, porque aquí la historia se pone seria. Todo comenzó cuando, en el minuto 42, una acción que parecía rutinaria para cualquier jugador de su edad terminó provocando una avalancha de debate. Lamine Yamal, con su velocidad endiablada y su instinto goleador, recibió un balón en posición que muchos consideraron dudosa. La jugada terminó en gol, pero antes de que la celebración pudiera estallar, el VAR intervino. En cuestión de segundos, la tensión se disparó. Los comentaristas, los aficionados en las gradas y los millones siguiendo el partido desde casa se encontraron ante un escenario que iba mucho más allá del simple resultado en el marcador. Ese gol, ese momento fugaz, abrió un proceso que acabaría con la intervención de la FIFA y un tribunal de justicia deportiva. El caso no era trivial. Yamal no solo estaba en el ojo del huracán por una posible irregularidad de la acción, sino porque el contexto en el que se produjo involucraba varias reglas que, si se violaban, podían cambiar la trayectoria de su carrera. La FIFA, organismo que tradicionalmente se mantiene en un segundo plano en cuestiones que parecen menores, decidió actuar. Se creó un comité especial, un grupo de expertos en reglas, ética y disciplina, cuya misión era analizar minuciosamente no solo la jugada en sí, sino todo lo que la rodeaba, desde las grabaciones de cámara lenta hasta los testimonios de los árbitros y asistentes. Lo que parecía un simple gol comenzó a sentirse como un juicio medieval, con cada detalle examinado al microscopio. El tribunal no tardó en hacer público un comunicado que mezclaba precisión legal con un lenguaje casi narrativo. Tras la revisión exhaustiva de la acción y las circunstancias que la rodean, se determina que existe una interpretación no concluyente de la norma aplicable, por lo que se estudiarán medidas complementarias. Decía el texto, una especie ni sí, ni no, sino todo lo contrario que dejó a todos con la boca abierta. La comunidad futbolística reaccionó con una mezcla de incredulidad y fascinación. ¿Cómo podía un solo momento de un clásico desencadenar un procedimiento que involucraba a los organismos más importantes del deporte? Los analistas comenzaron a desglosar cada ángulo del incidente. Los estadísticos ofrecían datos sobre la frecuencia de este tipo de jugadas en los últimos 10 años. Los exárbitros explicaban cómo se deberían interpretar ciertas reglas de fuera de juego o contacto físico, y los periodistas internacionales preparaban titulares que mezclaban dramatismo y rigor informativo. Mientras tanto, la figura de Lamine Yamal se consolidaba, no como un simple adolescente estrella, sino como un protagonista de un caso que sería estudiado en escuelas de fútbol no por su técnica, sino por las implicaciones legales de sus acciones. Y aquí es donde la narrativa se pone realmente fascinante. La FIFA no solo se limitó a estudiar el partido, sino que abrió un canal de comunicación directo con el club, con la liga y con la familia del jugador. La transparencia era clave, pero también lo era la percepción pública. Cada declaración, cada rueda de prensa, cada comunicado estaba calculado para transmitir seriedad y al mismo tiempo mantener la emoción del público. Yamal se convirtió en un símbolo, en la cara visible de una disputa que combinaba juventud, talento y responsabilidad institucional. A medida que avanzaba la investigación, el tribunal solicitó pruebas complementarias, grabaciones de entrenamientos, testimonios de compañeros, reportes médicos sobre la condición física de los jugadores implicados. Todo se transformó en un rompecabezas donde cada pieza tenía valor. Incluso los seguidores más casuales comenzaron a interesarse en términos que antes sonaban crípticos: reglamentos de la FIFA, criterios de interpretación de las normas, precedentes judiciales en el deporte. El caso estaba educando al público, casi sin proponérselo, y demostraba que el fútbol moderno no se limita a goles y celebraciones. Es un ecosistema complejo donde talento, ética y reglas conviven en una tensión constante. Mientras tanto, en las redes sociales, la opinión pública se dividía. Algunos defendían al joven jugador, señalando que la intención siempre debe ser tomada en cuenta. Otros criticaban la situación como un ejemplo de cómo incluso los más jóvenes están bajo un microscopio imposible de escapar. En este escenario, los clubes comenzaron a replantear su comunicación interna y su estrategia de relaciones públicas. No era suficiente entrenar a un talento. Había que educarlo en protocolos, en ética deportiva y en manejo mediático.
Y todo esto, curiosamente, comenzó con un solo toque de balón en un clásico que parecía rutinario. El desenlace llegó cuando la FIFA y el tribunal emitieron su veredicto definitivo. Se reconoció la complejidad de la situación y se establecieron medidas que no solo afectaban al resultado del partido, sino que sentaban precedentes para casos futuros. Lamine Yamal recibió una advertencia formal, pero también un reconocimiento por su conducta posterior y su disposición a colaborar con la investigación. El club, por su parte, implementó cambios en la formación de sus jóvenes talentos, integrando aspectos legales y éticos en los programas de entrenamiento. Este clásico, que podría haber sido recordado solo por goles o expulsiones, pasó a la historia como un ejemplo de cómo las reglas y la justicia pueden intersectar con la pasión deportiva de manera decisiva. Lo más interesante de todo es cómo el caso influenció la percepción global del fútbol juvenil. Entrenadores, padres y jóvenes jugadores comenzaron a entender que cada acción en el campo podía tener repercusiones mucho más allá de los 90 minutos de juego. Se empezó a valorar no solo la habilidad técnica, sino la responsabilidad, la lectura del juego y la capacidad de tomar decisiones correctas bajo presión. En otras palabras, Lamine Yamal se convirtió, casi sin proponérselo, en un referente educativo para toda una generación de futbolistas. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. La FIFA anunció un nuevo protocolo de revisión de jugadas polémicas que será aplicado en todas las ligas profesionales y juveniles. Este protocolo incluye la obligación de registrar todas las acciones con cámaras de alta definición, análisis de ángulos múltiples y un comité especializado en ética deportiva que dictaminará sobre la intención y el impacto de cada jugada. Es un cambio que, sin exagerar, podría redefinir cómo se juega y se percibe el fútbol en los próximos años. Los expertos coinciden en que la importancia de este caso no radica solo en el resultado final, sino en la creación de un precedente. Ningún jugador, por joven que sea, está fuera del alcance de la justicia deportiva. Y el público, lejos de aburrirse con tecnicismos, ha mostrado un interés renovado en los entresijos del juego. El clásico, más allá de los goles, ha generado una conversación global sobre ética, reglas y responsabilidad. Finalmente, la historia de Lamine Yamal nos recuerda que el fútbol moderno es un microcosmos de la sociedad. Cada acción tiene consecuencias, cada decisión puede ser analizada bajo múltiples perspectivas, y cada jugador, incluso los más jóvenes, debe aprender a navegar no solo con habilidad, sino con inteligencia y responsabilidad. La emoción de los clásicos seguirá existiendo, pero ahora sabemos que detrás de cada gol, cada regate y cada pase, hay un mundo de reglas, interpretaciones y justicia que puede cambiarlo todo. Dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario. La FIFA y el tribunal han dejado claro que el fútbol ya no es solo espectáculo, es un juego con consecuencias, y Lamine Yamal, con solo unos años de carrera, se ha convertido en protagonista de una historia que marcará un antes y un después en la manera en que entendemos el deporte rey. Cada balón que toque, cada sprint que haga, no será solo una jugada más. Será un capítulo en la narrativa de un fútbol que combina pasión, talento, ahora más que nunca, responsabilidad. El clásico terminó, pero la lección perdurará. Porque si algo nos enseña la historia de este joven jugador, es que la excelencia no se mide únicamente en goles, sino en cómo se enfrenta uno a la presión, a la ética y a la justicia. Y mientras los clubes, jugadores y aficionados reflexionan sobre esto, el mundo del fútbol sigue avanzando, más estructurado, más consciente, curiosamente, más apasionante que nunca. La historia de Lamine Yamal y el clásico que cambió la perspectiva del fútbol es un recordatorio de que, en este deporte, nada es simple, nada es trivial y cada instante tiene potencial de convertirse en historia. Cada pase, cada decisión, cada acción es susceptible de ser analizada, cuestionada y, si es necesario, corregida. El fútbol, en su esencia, sigue siendo un juego, pero ahora un juego donde la inteligencia y la ética importan tanto como la velocidad y la precisión. Y si esto te ha sorprendido, imagina lo que vendrá en los próximos clásicos, donde jóvenes talentos y regulaciones avanzadas escribirán nuevas historias que atraparán al mundo entero. Si quieres seguir conociendo cómo el fútbol se transforma y aprende de sí mismo, suscríbete y acompáñanos en este viaje fascinante. Porque el caso de Lamine Yamal no es un incidente aislado, es la antesala de una era donde el talento se combina con la responsabilidad, y donde cada clásico, más allá del marcador, puede redefinir el juego para siempre. El final de esta historia no es un punto, sino una invitación a mirar el fútbol con ojos más críticos, a apreciar la complejidad detrás de cada jugada y a entender que, en un deporte que mueve millones,
La justicia y la ética son tan protagonistas como los goles que hacen vibrar los estadios. Lamine Yamal y el clásico que lo catapultó al centro de la reflexión global nos recuerdan que el fútbol no es solo entretenimiento, es cultura, es aprendizaje y, sobre todo, es un espejo de nuestra propia capacidad de comprender y valorar lo que significa jugar con inteligencia y responsabilidad. La narrativa completa de este clásico, con sus decisiones, controversias y repercusiones, se convierte así en un manual no escrito para jugadores, entrenadores y aficionados. Porque cada acción en el campo puede generar debates, inspirar cambios y, en algunos casos, redefinir la manera en que el fútbol es vivido en todo el mundo. Y mientras el balón siga rodando, esta historia servirá como recordatorio de que el fútbol es mucho más que un juego. Es un espacio donde la ética, la regla y la pasión se entrelazan de manera inseparable. El eco de este clásico seguirá resonando en cada estadio, en cada análisis táctico y en cada conversación sobre el futuro del deporte. Lamine Yamal se ha convertido, sin pretenderlo, en un referente de cómo un solo momento puede transformar percepciones, educar a la audiencia y marcar precedentes legales y deportivos. Y mientras él continúa su camino, el mundo del fútbol aprende, observa y se adapta, demostrando que incluso en el juego más popular del planeta, la disciplina y la responsabilidad tienen un papel tan crucial como la habilidad y el talento. El futuro de Lamine Yamal está lleno de oportunidades, pero también de desafíos. Cada toque de balón será escrutado, cada acción observada, cada decisión valorada. Pero si hay algo que esta historia enseña, es que el talento y la ética pueden coexistir y, de hecho, deben hacerlo. El fútbol moderno exige más que goles y velocidad. Exige conciencia, previsión y respeto por las normas que permiten que el juego sea justo y emocionante para todos. Y así concluye esta crónica del clásico que trascendió más allá del marcador, del estadio del aplauso de la multitud. Una lección de cómo un joven talento, una acción discutida y la intervención de los organismos más importantes del fútbol pueden crear un relato que combina drama, aprendizaje y reflexión. El fútbol sigue siendo pasión, pero también es responsabilidad. Y si quieres seguir siendo testigo de cómo este deporte evoluciona y se redefine en tiempo real, suscríbete, porque historias como la de Lamine Yamal apenas comienzan a escribirse. Reloj sigue avanzando y la temporada del Real Madrid se desarrolla. Cada entrenamiento y cada sesión de estrategia muestran con más claridad los efectos del cambio que Vinicius inició con su gesto de pedir perdón. No se trata de una transformación súbita, ni de una conversión dramática de un día para otro. Es más bien un proceso silencioso que se percibe en los pequeños detalles. Observando al brasileño en el césped, uno nota cómo ahora se detiene un segundo antes de tomar decisiones impulsivas, cómo analiza las posiciones de sus compañeros con mayor atención, cómo sus pases ya no buscan únicamente desbordar por fuerza, sino crear oportunidades de juego colectivo. Es un cambio sutil, pero de esos que los entrenadores veteranos reconocen de inmediato, porque saben que la inteligencia de juego no siempre se mide en estadísticas, sino en la capacidad de influir positivamente en el ritmo del equipo. En las charlas previas a los partidos, Vinicius ya no solo escucha, sino que también aporta ideas que reflejan un entendimiento más profundo de las estrategias de Xabi Alonso. Lo que antes podría haber sido percibido como entusiasmo sin filtro, ahora se traduce en propuestas inteligentes, combinaciones pensadas y análisis de cómo explotar los puntos débiles de los rivales sin comprometer la estructura defensiva de Madrid. Ese equilibrio, esa madurez repentina, genera confianza en quienes lo rodean y hace que el vestuario perciba que la disciplina y el talento pueden coexistir en armonía. Más allá de los entrenamientos y tácticas, el cambio también se refleja en la relación interpersonal con sus compañeros. Los gestos de apoyo y complicidad, antes ocasionales, se han vuelto habituales. Vinicius se toma el tiempo de felicitar un pase bien ejecutado, de animar tras un error, de involucrarse en la resolución de conflictos internos antes de que escalen. Ese tipo de liderazgo silencioso es difícil de medir en números, pero es crucial para la cohesión de un equipo que, como el Real Madrid, siempre enfrenta presión externa e intensa. La atmósfera en el vestuario ha comenzado a transformarse, pasando de una tensión latente a una colaboración más fluida, donde los jugadores se sienten responsables no solo de su desempeño, sino del resultado colectivo. Incluso los entrenadores asistentes y el personal técnico han notado la diferencia. Vinicius se muestra más receptivo a las correcciones, más dispuesto a experimentar con nuevas posiciones y tácticas, y más consciente de cómo sus movimientos individuales pueden afectar la dinámica del equipo. La comunicación ya no es unilateral. Ahora hay un intercambio constante de información y ajustes que permiten que las sesiones sean más productivas. Los analistas tácticos comentan entre sí que este tipo de evolución
rara vez documentada públicamente, puede ser decisiva en los momentos más críticos de la temporada. El cambio también se percibe en la forma en que Vinicius enfrenta la presión de la afición y los medios. Antes, un error podía generar gestos de frustración visibles, recriminaciones internas o desconcentración. Ahora, incluso cuando las críticas llegan de manera inmediata y ruidosa, mantiene un nivel de control que sorprende a quienes lo han seguido desde sus primeras temporadas. Ha aprendido a separar lo esencial de lo accesorio, a concentrarse en su rendimiento y en la dinámica del equipo, sin que la percepción externa altere su enfoque. Ese tipo de disciplina mental es tan importante como el talento físico y técnico, y en el contexto del Real Madrid, donde la presión es constante, marca una diferencia significativa. Otro aspecto interesante es cómo la interacción con Xabi Alonso ha evolucionado después del perdón. La relación, antes formal y distante, ahora combina respeto con cercanía estratégica. Xabi ya no solo da instrucciones. Involucra a Vinicius en la planificación, solicita su opinión sobre movimientos ofensivos y lo utiliza como un ejemplo para otros jugadores jóvenes que llegan al club. Esa confianza mutua no solo fortalece la posición de Vinicius dentro del equipo, sino que también contribuye a crear una cultura donde los errores se analizan, se corrigen y se convierten en oportunidades de aprendizaje en lugar de generar resentimiento o miedo. Incluso los detalles más nimios reflejan la transformación. Durante los ejercicios de finalización, Vinicius presta atención a la colocación de sus compañeros, ajusta el ritmo de los pases y busca anticipar movimientos que antes pasaban inadvertidos. Su lectura del juego es más completa. Entiende que cada decisión en el campo tiene repercusiones inmediatas y futuras, y que su rendimiento individual impacta directamente en la cohesión del equipo. Los entrenadores lo han descrito como un jugador que piensa un paso adelante, y no se trata solo de talento, sino de inteligencia aplicada, adquirida a través de la reflexión consciente sobre sus propias acciones. Incluso los aficionados que al principio eran escépticos comenzaron a notar cambios en la manera en que Vinicius interactúa con ellos. Su comunicación en redes y su actitud durante las ruedas de prensa muestran una mayor madurez y conciencia de su rol como figura pública. Ya no se limita a frases cortas o respuestas impulsivas. Sus intervenciones reflejan una combinación de humildad, autocrítica y seguridad, lo que contribuye a mejorar la imagen del club y su relación con la afición. Este tipo de evolución, que va más allá del rendimiento en el campo, es un indicador claro de cómo un gesto humano puede desencadenar cambios profundos en la percepción y la cultura de un equipo. Incluso en las sesiones tácticas más complejas, Vinicius ha demostrado una capacidad para absorber información y aplicarla de manera efectiva. Las explicaciones detalladas de Xavi sobre posicionamiento, movimientos defensivos y transiciones rápidas son procesadas por él con atención y luego aplicadas de manera intuitiva durante los ejercicios. Es como si hubiera desarrollado un sexto sentido para anticipar situaciones en el campo, pero no solo basada en reflejos, sino en un entendimiento consciente de las estructuras y patrones de juego. Esa evolución táctica es notable y demuestra que el aprendizaje no siempre se trata de repetir movimientos, sino de internalizar principios estratégicos y actuar en consecuencia. Por último, la manera en que Vinicius maneja las pequeñas tensiones dentro del equipo también ha mejorado. Las discrepancias entre compañeros, las decisiones discutidas en tiempo real durante los partidos y los desacuerdos sobre posiciones ya no generan conflictos prolongados. Vinicius ha aprendido a intervenir de manera constructiva, a mediar y a proponer soluciones que beneficien al grupo. Ese tipo de liderazgo silencioso, muchas veces invisible para el espectador casual, es fundamental en un equipo de alto rendimiento, donde el equilibrio entre individualidad y colectivo determinan no solo victorias, sino la salud general del club. En resumen, el gesto de pedir perdón a Xabi Alonso no fue un hecho aislado. Fue el inicio de un proceso de transformación profunda que se refleja en cada aspecto del día a día de Vinicius y del Real Madrid. Desde la inteligencia de juego, la disciplina mental, la relación con compañeros y entrenadores, hasta la percepción de los aficionados y los medios, cada detalle ha sido tocado por esta evolución silenciosa pero poderosa. Lo que podría haber sido solo un episodio pasajero se ha convertido en una narrativa de madurez, estrategia y liderazgo emergente, un recordatorio de que incluso los gestos más simples pueden generar cambios profundos cuando se aplican con conciencia y propósito.